¿Qué tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Abdiel Bermúdez e Irma Shelton este 1 de mayo. Con un saludo y una felicitación a todos los trabajadores cubanos, inicia esta emisión del noticiero sabatino, por supuesto, en esta jornada que toda Cuba celebra con júbilo. Vamos a conocer los principales titulares de esta jornada. Celebra Cuba el Día Internacional de los Trabajadores. Reportan en nuestro país 915 nuevos casos positivos a la COVID-19 en la última jornada. Se lamenta el fallecimiento de otras 10 personas. Superó Brasil las 82.000 muertes por COVID-19 en el mes de abril. La Central de Trabajadores de Cuba depositó una ofrenda floral ante el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana a nombre de la clase obrera y en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. En el solemne acto participaron el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a otros dirigentes del partido, el Estado y el Gobierno y del Secretariado Nacional de la CTC, para celebrar la fiesta del proletariado mundial sin descuidar las medidas de protección contra la COVID-19. La segunda secretaria de la CTC, Carmen Rosa López, y el héroe del trabajo de la República de Cuba, doctor en ciencias Jorge Berlanga Costa, depositaron la ofrenda floral ante el monumento al apóstol en saludo al 1 de mayo. Yo debo de confesarle que me siento tremendamente satisfecho y orgulloso de ver a mis compañeros que están en una batalla épica, en una verdadera epopeya, trabajando contra esta pandemia, o sea, contra la COVID-19. Yo creo que es un hito extraordinario, innegable, que este país, un país pequeño, bloqueado, hostigado, con una serie de carencias, de limitaciones económicas, en un término de meses haya logrado generar 5 candidatos vacunales capaces de proteger contra esta temible enfermedad. El centro nuestro, recientemente Vanguardia Nacional y de Proeza Laboral, nuestro colectivo ha estado trabajando intensamente durante todo, es decir, nosotros no hemos parado por la pandemia, tenemos producción continua para garantizar todos los animales de laboratorio que el país necesita para hacer las investigaciones relacionadas con el desarrollo de biofármacos, la vacuna. Ellos representan a la inmensa mayoría, verdaderos héroes y heroínas que junto a la máxima dirección del país y de la CTC llenan con su moral y su ejemplo la plaza que físicamente nos negó la pandemia. Tenemos que mantener, luego de 35 años de fundada esta empresa, esta es la primera vez que después de un año tan duro como fue el 2020, logra ser vanguardia nacional, y esto dice mucho de los más de 900 trabajadores que tenemos actualmente. Un 1 de mayo sin el tradicional desfile, pero con la misma firmeza y convicción de siempre. Este 1 de mayo reafirmaremos nuevamente el respaldo mayoritario de nuestro pueblo y como parte de él sus trabajadores a la inmensa obra de equidad y justicia social de la Revolución Cubana. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente al final de esta emisión transmitiremos la ceremonia efectuada en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Bajo un estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias dispuestas por la COVID-19 en cada provincia cubana, se realizaron esta mañana caravanas y actos en composición reducida en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Este 1 de mayo, los trabajadores matanceros celebraron el Día del Proletariado en una sencilla ceremonia en el Parque de la Libertad de la cabecera provincial. Los presentes, en nombre de los trabajadores matanceros, ratificaron la voluntad de avanzar en la actualización del modelo económico-social con el afán de consolidar una nación soberana, próspera y sostenible. La Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Holguín depositó una ofrenda floral al general de las Tres Guerras, Calixto García Íñiguez, como digno homenaje por la conmemoración del 1 de mayo.
Las palabras de Idalmi Serrano Gómez, máxima representante de los trabajadores en Holguín, transmitió optimismo, la felicitación e instó a seguir perfeccionando la labor en aras de aportar al país. Aunque por segundo año consecutivo la pandemia ha impedido los grandes desfiles y concentraciones, no ha frenado las iniciativas. Carteles, banderas, júbilo, pero puertas adentro como exige el momento que vivimos. Un sencillo acto para escuchar las palabras del secretario general de la CTC y estimular a colectivos destacados marcó el inicio. Pero más allá de ello estuvo el entusiasmo para celebrar desde casa o desde el propio centro laboral una fecha en la que tradicionalmente los cubanos patentizamos la unidad que nos ha traído hasta aquí. Ha sido un 1 de mayo atípico por las limitaciones que impone la pandemia de COVID-19, pero no faltaron las celebraciones previas en Camagüey al Día Internacional de los Trabajadores, ni los lauros en los colectivos laborales destacados. Hubo donaciones de sangre en apoyo al sistema de salud pública y labores para fomentar la producción de alimentos. Cuando llegó el Día Internacional del Proletariado, en la plaza no hubo desfile, pero esta sí estuvo engalanada. Se depositó allí una ofrenda floral ante la estatua fundida en bronce de Ignacio Agramonte y fueron reconocidas 9 entidades que en la provincia cumplen sus planes económicos, productivos y sindicales. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sindicatos del mundo salieron a las calles este 1 de mayo para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y pedir reformas en beneficio a los trabajadores. Precisamente lo mismo en redes sociales y movilizaciones. Los trabajadores denunciaron la desprotección laboral durante la pandemia de COVID-19. Hablamos de sindicatos de Perú, Panamá, Ecuador y Uruguay que se movilizaron para exigir legislaciones que resguarden a la clase obrera contra las privatizaciones. En Chile, por ejemplo, se convocaron cacerolazos y paralización de labores, mientras la Confederación de Trabajadores de México acompañó las manifestaciones desde las redes sociales. En España, los sindicatos rindieron homenaje a los trabajadores de los servicios vitales en medio de la pandemia. Urgieron cumplir la agenda social prometida por el gobierno de coalición como la mejor vacuna contra la extrema derecha. Grupos sindicales de Alemania denunciaron los despidos masivos y solicitaron mejoras en las condiciones de trabajo, un reclamo similar al realizado por organizaciones sociales francesas en las calles de París. Continuamos con la actualidad nacional. El mes de abril fue el más desfavorable desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Así lo informó esta mañana en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Cuba confirma 915 casos positivos de COVID-19. Lamentablemente, 10 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. En la habitual comparecencia televisiva, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, se refirió a los cambios en el comportamiento del SARS-CoV-2. Y este año ya desde el principio comenzó a tener un cambio en el sentido de la gravedad del cuadro, de la contagiosidad y en el caso de los pacientes graves del cambio en la composición de las edades. El 36,3% de los pacientes diagnosticados ayer asintomáticos. Sigue siendo mucho riesgo este comportamiento de la enfermedad, pero el número de personas con síntomas que tal vez expresan un poco la mayor virulencia de las cepas que están circulando, pues indiscutiblemente pues, se ha ido elevando. Del total de diagnosticados, 133 son menores de 18 años y durante el mes de abril el municipio especial Isla de la Juventud no reportó casos pediátricos. Se mantiene el adolescente que habíamos dicho ayer de 16 años crítico y lamentablemente se incorpora un lactante de 2 meses en el estado de crítico. Se mantiene en grave un bebé de 2 meses y se incorpora un escolar de 4 años. Las provincias con mayor número de personas contagiadas son La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba. En las salas de terapia intensiva permanecen 37 pacientes críticos y 40 graves.
Solo en el mes de abril se acumularon 31.346 casos y 229 fallecidos, cifras que demuestran la complejidad epidemiológica de la nación, la cual es posible revertir con el cumplimiento de las medidas establecidas. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El director general del Instituto Finlay de Vacunas, doctor Vicente Vélez Bencomo, confirmó a la revista Nature que los ensayos clínicos con el candidato vacunal Soberana 02 demostraron una respuesta de anticuerpos en aproximadamente el 80% de los pacientes tras la aplicación de 2 dosis del fármaco. Pero eso no es todo. La aplicación de una tercera dosis con Soberana Plus elevó ese porcentaje al 100%. Soberana 02 es uno de los 2 candidatos vacunales cubanos más avanzados. El doctor Vélez Bencomo aseguró que el Instituto Finlay de Vacunas podría tener resultados listos para publicar en el mes de julio. Si todo sale según lo planeado, Cuba podría ser el primer país latinoamericano y desarrollar y fabricar su propia vacuna contra la COVID-19. Ya nos adentramos en el panorama internacional y lo veíamos en titulares. En la semana que concluye, Brasil rebasó la cifra de 400.000 muertes por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia en esa nación. El Senado creó una comisión parlamentaria para determinar si hubo posibles negligencias, omisiones e incluso corrupción en la gestión de la pandemia por el gobierno de Jair Bolsonaro. Minimizar la pandemia, desdeñar el confinamiento o la mascarilla, promover medicamentos ineficaces y los retrasos en la compra de vacunas forman parte de una calamitosa gestión de la pandemia en Brasil, donde se han sucedido hasta 4 ministros de salud. Lo peor de todo es que el promotor de la apertura económica ha provocado el colapso de la asistencia social en su nación. Ahora, al nuevo coronavirus se le agrega el hambre como otra pandemia. No es à toa que todos los datos sorológicos muestran. Todos los datos muestran que cuanto más pobre, mayor es el índice de contagios. Cuanto más periferia abarca el área estudiada, mayor es el número de muertes por coronavirus. Brasil sumó más de 2 millones de habitantes de barrios marginales en el último año. No me parece ético que los brasileños que viven en barrios marginales tengan que elegir entre el hambre y el virus. Esto no es ético. Un análisis del Centro de Investigación en Macroeconomía de Desigualdades de la Universidad de Sao Paulo revela que el total de hogares brasileños con restricciones alimentarias pasó de 36,7% en 2018 a un 55,2% en 2020. Unas 117 millones de personas no tienen acceso pleno y permanente a alimentos. La misma investigación arroja que actualmente existen 19,1 millones de brasileños que pasan hambre, lo que representa un grave cuadro de inseguridad alimentaria. En paralelo, la reducción de la cantidad de dinero dado a las familias por el llamado auxilio de emergencia gubernamental y limitaciones a su acceso provocarán que 61,1 millones de personas pasarán a vivir en la pobreza y 19,3 millones en la pobreza extrema. El Brasil, que supo ser protagonista de políticas públicas de avance y redistribución en los gobiernos progresistas de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, tiene con Jair Bolsonaro una pandemia galopante ensañándose junto al hambre en el seno de las familias trabajadoras del país. Ortelio Martín, Redacción Internacional. Después de 7 años, Siria celebrará elecciones presidenciales en este mes de mayo, como establece su constitución. Los comicios se realizarán en medio de presiones políticas, bloqueos económicos y una guerra que no termina. Siria celebrará elecciones presidenciales el próximo 26 de mayo. En entrevista exclusiva, el embajador de la Nación Árabe en Cuba, Dr. Idris Maya, explicó particularidades del proceso electoral, que hasta ahora tiene 51 candidatos, entre ellos el actual presidente Bashar al-Assad.
El Tribunal Supremo de la República Árabe Siria va a estudiar todos los expedientes de todos los candidatos y va a conceder la autorización o su aprobación a estos candidatos. El que obtenga la aprobación del Tribunal Constitucional Supremo también debe recibir el apoyo de 35 miembros del Parlamento. Luego de esa aprobación se decide quiénes quedan como candidatos finales. El presidente puede ser elegido solo por 2 mandatos consecutivos, cada uno de 7 años. La amplia comunidad siria residente en otros países como consecuencia de los desplazamientos por el conflicto podrán acudir a las embajadas para efectuar su voto el día 20. Todas nuestras embajadas han hecho todas las organizaciones relacionadas con estas elecciones. De la misma manera también nos hemos comunicado con todos los sirios radicados acá en Cuba, incluyendo también a los estudiantes que están cursando carreras acá. Y todos ellos han respondido afirmativamente todos a nuestra convocatoria. Los comicios se desarrollarán en todo el territorio sirio, excepto la provincia de Idlib, actualmente ocupada por fuerzas terroristas. El Estado sirio y el pueblo árabe sirio están determinados también a eliminar al terrorismo de todas las partes del territorio sirio y expulsar a todas las fuerzas extranjeras que penetraron en el país sin recibir la aprobación del gobierno de la República Árabe Siria. Las últimas elecciones se realizaron en el 2014, 3 años después de iniciado el conflicto. Ahora el país se enfrenta a los efectos de 10 años de guerra, pero mantiene su voluntad de cumplir lo establecido en la Constitución. A través de su participación, su gran participación en estas elecciones, van a demostrar que este proceso es un proceso, por supuesto, es un proceso que constituye un deber patriótico y también un derecho de los ciudadanos sirios. Las sanciones económicas ejercidas por Estados Unidos y sus aliados, unido a las consecuencias del conflicto, no han podido quebrar el orden constitucional de una nación que está decidida a celebrar elecciones de manera soberana en un ejercicio de total independencia. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y hablando de conflictos, justo hoy, cuando el gobierno israelí se jacta de ser uno de los primeros en vacunar contra la COVID-19 a más del 50% de su población, Palestina sufre un verdadero drama humano. Mientras los grandes medios pregonan las buenas prácticas de Israel, hay quienes olvidan que ese éxito tiene como reverso el genocidio contra el pueblo palestino agravado por la pandemia. Con el análisis, la colega Jennifer Subizarreta. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. El pueblo palestino vive a poca distancia del Estado sionista una doble tragedia. La humanitaria que atravesaban Gaza y Cisjordania antes de la pandemia y el apartheid que sufren también ahora. La infraestructura con la que cuentan más de 5 millones de palestinos ya estaba diezmada por los ataques del ejército israelí cuando llegó el virus. Los centros de atención médica que quedan reciben a cuentagotas, lo que logra pasar a través del bloqueo que ejerce Israel sobre todos los suministros que tratan de ingresar desde terceros países a la Franja de Gaza. Sin embargo, los 600.000 colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales en Palestina sí pueden respirar tranquilos. Son beneficiarios directos de una política de exterminio sistemático que se practica contra el pueblo palestino. A esos colonos les llega la vacuna como otra señal de privilegio y fuerza, mientras el gobierno israelí dice al mundo que las competencias y la jurisdicción que tiene la Autoridad Nacional Palestina son suficientes para ocuparse del drama humano que Tel Aviv lleva a las últimas consecuencias en esas tierras, mirando cómo el virus termina el trabajo. No reconocen ninguna responsabilidad sobre sus víctimas, a pesar de que como Estado ocupante el derecho internacional dice muy claro que las tiene. No es que se inventen excusas y se corran velos como el acuerdo del siglo para poner más lejos la solución necesaria de 2 estados. Es que todo apunta a una aceleración en la cámara lenta del genocidio palestino, mientras el resto del mundo centra atenciones en la gestión de la pandemia. Recordemos cuando en febrero Israel mantuvo retenidas 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik en la frontera de Cisjordania para luego enviarlas a otra ciudad porque debía analizarlas antes.
Solo días después, las vacunas llegaron a su destino. No obstante, siempre hay fórmulas para cumplir con la imagen internacional. En tanto, la sanidad israelí tiene como plan vacunar a unos 120.000 trabajadores palestinos que laboran en las zonas ocupadas por colonos israelíes. El interés parte de una demanda de sectores económicos de Israel que les conviene evitar rebrotes, pero ni a la represión, como la vista hace pocos días en Jerusalén, ni al cerco militar israelí, parecen importarles mucho las vidas palestinas. En agosto del año 2020, en plena pandemia, las fuerzas israelíes bombardearon una franja que ya enfrentaba un bloqueo por tierra, mar y aire. Estados Unidos no ha visto violaciones a la democracia en ello. El mundo árabe se concentra en sus propias dinámicas de seguridad y estrategia sanitaria, y las iniciativas de ayuda pasan por pedir permiso y comprensión a quien mueve el cadalso. Israel sí dona vacunas, pero a países aliados, a cambio de que se hayan comprometido a trasladar sus sedes diplomáticas a Jerusalén. Pero tampoco es una sorpresa el hecho de que cuando actores políticos y jurídicos miran estas realidades, corren el riesgo de ser tachados de antisemitas. Sucedió en marzo, cuando la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció finalmente que esa instancia investigará crímenes de guerra en territorios palestinos, como los registrados en la denominada Gran Marcha de Retorno en el año 2018. Una noticia que llega para dar un poco de esperanza a un pueblo al que le arrancan desde una planta de olivo hasta la más pequeña expresión de libertad. Son cuestiones que la pandemia, si lo pensamos, solo hacen más visibles y urgentes, aunque el titular sea otro. Así terminamos. Buenas tardes. Nosotros continuamos con más en esta emisión. Con el estricto cumplimiento de las normas sanitarias, una pequeña representación de los cooperantes cubanos en la República Bolivariana de Venezuela participó en un acto por el Día Internacional de los Trabajadores. Nuestros corresponsales en Caracas tienen los detalles. Como parte del convenio de cooperación bilateral firmado por Fidel y Chávez hace más de 20 años, representantes del movimiento sindical cubano contribuyen a elevar la calidad de vida del pueblo de Venezuela. Hoy los lazos de hermandad y cooperación entre ambos países se fortalecen. Así lo reafirmaron integrantes de las diferentes misiones sociales en la República Bolivariana que participaron en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores este 1 de mayo. Durante la cita se manifestó el compromiso de los colaboradores de la Mayor de las Antillas que en Venezuela representan apoyo vital en la lucha diaria contra la pandemia de la COVID-19. Además, se rindió homenaje al ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, gran amigo de Cuba, quien falleció el pasado 27 de abril. En el acto participaron el miembro del Comité Central del partido y jefe de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales Cubanas en Venezuela, Julio César García Rodríguez, y el embajador de Cuba en esta nación suramericana, Dagoberto Rodríguez. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesia, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con otros temas de la actualidad nacional. El Ministerio de Transporte reconoció a choferes, mecánicos y personal de ómnibus nacionales, así como a combatientes del Ministerio del Interior que participaron en el traslado de los delegados e invitados al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Asistió a la ceremonia el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, junto a otros dirigentes. Ellos aseguraron con precisión, eficiencia y seguridad la operación transportista del histórico 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En esta ceremonia, el reconocimiento a una representación de quienes asumieron la tarea fue una misión sin accidentes e incidentes en trayectos por toda la isla y en la capital. Era lo que nos correspondía. Era nuestro aporte al Congreso histórico, al Congreso de la continuidad, al Congreso de todos los que amamos nuestra patria y nuestra revolución. Transportistas, con el titular del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, al frente, junto a combatientes y autoridades del Ministerio del Interior, tuvieron a su cargo la operación.
La Central de Trabajadores de Cuba confirió al director de Transportaciones del Mitrans, Luis Ladrón de Guevara, la condición de proeza laboral por su gestión de dirección en esta operación y en otras realizadas en el país. Lo hecho demuestra la disposición, la unidad y la integración de los revolucionarios cubanos para enfrentar las dificultades y vencer. Ceremonias como estas se realizarán en todas las provincias del país para reconocer a transportistas y a combatientes del Ministerio del Interior. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya se anuncian los deportes. Esta mañana precisamente viajaron hacia Guatemala los integrantes de la selección cubana de fútbol sala que participará en el premundial desde el próximo lunes en Lituania. ¿Tendrá posibilidades Cuba de llegar a la cita mundialista en septiembre en Lituania, como ya decía? Veamos qué es lo que nos dice Andy Luis Leal hoy como delantero de este segmento deportivo. ¿Llegaremos al mundial, Andy? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, Adiel. Cuba tiene posibilidades, sí. La historia está de nuestra parte. Cuba ya ha estado en 5 campeonatos mundiales. Esta quizás es la rama en la que más desarrollo ha tenido el fútbol históricamente en nuestro país. A pesar de que la selección es joven, quedan pocos veteranos de la última cita mundialista, pero el fútbol sala cubano tiene muchas ganas y calidad tiene, y también la historia en nuestra área está de nuestra parte. Será muy complicado porque los torneos de CONCACAF siempre son muy fuertes. Ahí está México, está Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica, son equipos muy fuertes, pero hay opciones. Bueno, por lo menos Cuba tiene sobre todo mayor tradición en este deporte que en el llamado fútbol 11. Vamos a ver qué sucede en tierras guatemaltecas y vamos a desearles también mucha suerte a nuestros futbolistas de sala. Adelante con las noticias del deporte en esta emisión. En efecto, reitero las buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía, y como adelantábamos, la selección de fútbol más exitosa de Cuba, la de fútbol sala, partió hoy rumbo a Guatemala, donde competirá en busca de su 6ª clasificación a un mundial en el campeonato de CONCACAF. El equipo nacional ha sido muy fuerte en el área, por lo que el objetivo es estar en la Copa del Mundo. Sin dudas, para cualquier atleta, uno de los máximos sueños es vestir la camiseta de su país en la más alta competición de su deporte. Con esa meta pone rumbo a Guatemala la selección cubana de fútbol sala. Transmitirle a los muchachos jóvenes, que en casa somos 9, de que esto es una oportunidad muy grande en la vida, donde ir a un mundial es único, donde hay que aprovechar al máximo esta oportunidad que le está dando la vida y nada, y salir a cada partido a enfrentar como si fuera el último. Con una preparación atípica por la COVID, en formato burbuja desde el tabloncillo del Hospital Capitalino Julio Trigo, los 14 seleccionados buscaron alcanzar la óptima forma competitiva. Desde un principio, desde que llegamos aquí, hemos empezado con una dosificación de carga que gracias a los entrenadores, los místers que están al frente de nosotros, nos han dosificado y nos han llevado ahora hasta la plena forma deportiva. Cuba pondrá el balón en ruedo 48 horas después de llegar a Guatemala y aspira a mantenerse viva hasta la ronda de semifinales para asegurar su cupo mundialista. Nosotros la estrategia que hemos, el colectivo técnico con los jugadores, la estrategia es ir partido a partido. Primero vamos a salir a jugar con Nicaragua, un partido muy importante en cualquier competición. De ahí partiremos, después de ese resultado, partiremos a enfrentar a Salvador y a Estados Unidos. Con nuestra rotación, entonces emplearnos a fondo para poder ganar y triunfar y clasificarnos al Mundial. Esa es la meta principal de nosotros y vamos a eso. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estaremos dándole seguimiento al premundial acá en nuestros espacios informativos. Continúo con otras notas. La pareja femenina cubana de voleibol de playa, formada por Lidia Echevarría y Yani Sánchez, no pudo avanzar a las semifinales de la 3ª parada del circuito mundial en Cancún y terminó hoy su gran actuación en las arenas mexicanas. Las cubanas no pudieron vencer esta mañana a la dupla australiana de Artacho del Solar y Clancy. Las medallistas de bronce mundial y quintas del ranking derrotaron a la segunda pareja nacional en set corridos con marcadores de 21-11 y 21-17. Pasamos al béisbol, pues hoy el cubano Dayan Viciedo conectó su 4º jonrón de la temporada en la liga japonesa en la victoria de los Dragones de Chunichi 9-6 sobre los Gigantes de Yomiuri. Viciedo conectó además un doble e impulsó 2 carreras. En este juego, Raidel Martínez consiguió su 4º salvamento. Por su parte, Yuribel Gracial batió de 4-2 con una empujada en la paliza de SoftBank 13-0 a los Búfalos de Orix. En el plano local, la Comisión Provincial de Béisbol de Santiago de Cuba ratificó a Heriberto Rosales como el manager de las avispas para la próxima temporada, tras el excelente resultado en la Serie 60, donde los clasificó a la postemporada. Quien no seguirá con las avispas es Edilce Silva, que se marcha a Holguín.
Mientras tanto, en Industriales se anuncia un proceso de reconstrucción con las salidas de Fran Camilo Morejón y Joandri Urgellés por decisión técnica y el retiro de Styler Hernández. El colectivo dirigido por Guillermo Carmona analiza además la permanencia de otros peloteros, según trascendió en conferencia de prensa. Bueno, y esta mañana continuó la serie de preparación entre el equipo Cuba, la Copa del Caribe y la preselección nacional, con victoria para la pre de 6-2 para igualar el tope, según nos informa nuestro compañero Aurelio Prieto Alemán. Y en la Liga Española, el Atlético de Madrid amplió su ventaja en el primer lugar tras una trabajada victoria, 1-0 contra el Elche, con tanto de Marcos Llorente. Y nos despedimos con una felicitación especial a Felipe Guerra Matos, quien fue el primer director de deportes que tuvo Cuba tras el triunfo de la Revolución y hoy cumple 94 años. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el Noticiero Sabatino. Gracias, Andy. Nosotros continuamos con más. Bajo la consigna Unidos Hacemos Cuba, los trabajadores civiles de la defensa del Ministerio del Interior desarrollan múltiples iniciativas por la celebración de este 1 de mayo con alegría, responsabilidad y el compromiso de perpetuar las conquistas de la revolución. Por segunda vez consecutiva, los trabajadores del mundo no pueden desfilar en las calles. Para los cubanos, el festejo será en nuestro hogar y centro de trabajo, ante la imposibilidad de colmar las plazas. Con ese propósito, la Central de Trabajadores de Cuba ha convocado a una celebración virtual que desborde creatividad y que ratifique el compromiso con la revolución. Dentro de las acciones que se desarrollarán en el Menín se encuentran el embellecimiento e higienización de los centros, potenciar la propaganda gráfica y el reconocimiento a los trabajadores que por años han aportado a la institución y a los que se destaquen en el desempeño de su labor. Tenemos el reconocimiento a través de diferentes formas, a través de la distinción Emilio Bárcenas Pierre, ya sea a través de condecoraciones, con certificaciones, que es además un proceso de estímulo que no finaliza ahora, con la jornada del 1 de mayo en este mes, sino que se extiende, porque estamos conmemorando también en meses posteriores el aniversario del Ministerio del Interior y el aniversario también 50 de nuestro sindicato. Este 1 de mayo será escenario también para reconocer a los trabajadores civiles del Menín y las FARC que han estado trabajando desde el inicio de la pandemia en las disímiles tareas asignadas. Los hemos visto apoyando las medidas sanitarias ante la propagación de la COVID-19, ya sea en establecimientos comerciales y centros de aislamiento. También han participado en el aseguramiento de la tarea de ordenamiento en las cuestiones relacionadas con el encargo estatal de la institución. Y de manera general es apreciable destacar el trabajo de las mujeres y los hombres vinculados directamente a la producción y los servicios del sistema empresarial del Menín. Doble es el mérito de estas personas que no descuidan sus tareas en el trabajo cotidiano. Los trabajadores de la UEB Habana Oeste todos los años celebramos el 1 de mayo en la plaza, pero como este año es un año atípico debido a la pandemia, lo vamos a celebrar desde nuestro puesto de trabajo. Desde ahí brindaremos nuestro apoyo, como de costumbre, a esta revolución, logrando mejores resultados, mayor utilidad, mejor productividad. Hoy nos toca a nosotros que mientras que tengamos un granito de arena para aportar, nos toca hacerlo por el bien del ministerio ante todo, porque somos trabajadores civiles, pero del Ministerio del Interior. Como el año pasado, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa en el Menín protagonizarán otra marcha de manera virtual, pero que tiene como esencia la de no pasar por alto la conmemoración de los trabajadores. Este ha sido un reporte de Alicia García para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y no hay manera de celebrar el 1 de mayo que haciéndolo desde el aporte con eficiencia y productividad. Yo lo digo porque en las últimas zafras, la UEB Central 14 de Julio del municipio Cienfueguero de Rodas ocupó el máximo escaño entre los centrales que muelen en el país. A pesar de numerosos obstáculos, sobre todo los que impone el brutal bloqueo de Estados Unidos, sus trabajadores no renuncian al cumplimiento del plan asignado. Han sabido sobreponerse a las consecuencias del bloqueo, la falta de insumos, piezas y combustible que han hecho de esta zafra una de las más difíciles que recuerden. Primero porque no es un secreto para nadie que la situación del bloqueo hizo inicialmente mucha falta de goma para los tractores, goma para las carretas, goma para los camiones, y todo eso empezó a incidir en esta zafra. Posterior, en varias ocasiones, van por más de 4 paradas ya por combustible, que también afecta a todo esto. Sin embargo, como hace varios años, el 14 de julio del municipio Cienfueguero de Rodas
ha mantenido el primer escaño nacional en los resultados integrales de la contienda en el país. Favorecidos por el clima seco, han puesto la tradición y el conocimiento legado de 193 zafras consecutivas para mantener su lugar. La falta de caña ha sido producto del combustible, porque rotura tenemos muy poca. El rendimiento sí ha estado afectado, pero la calidad del azúcar está en 99.15, 99.18, los parámetros que pide el mercado internacional. Por eso convierten paradas en oportunidades para mantenimientos que les aseguren una meta aún posible. En la zafra pasada, ya el 2 de abril, habíamos cumplido nuestro plan de producción de azúcar y bueno, este año, a pesar de las condiciones que hemos tenido, tanto como la caña como en el petróleo, estamos dispuestos y decididos a cumplir. De no llover, nosotros podemos decir que esta zafra la cumplimos por tres cosas significativas. Primero, porque somos un sector de lo que aportamos en dinero líquido al país. En segundo, porque es un compromiso moral de los trabajadores del 14 de julio, no perder lo que históricamente hemos tenido del cumplimiento del plan a nivel de los años. Y tercero, porque recientemente se concluyó el Congreso del partido. Empeño de un colectivo Vanguardia Nacional por 13 años que contra todo obstáculo no renuncia a fabricar las últimas 4.000 toneladas de su plan en este mayo, cuyo primer día se dedica a los trabajadores. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Comienza mayo y con ello el periodo lluvioso en Cuba que se extiende hasta el mes de octubre, periodo del año que se caracteriza por la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. Precipitaciones estas que en algunos casos llegan a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Y es que en este periodo comienzan a influir sistemas propios generadores de precipitaciones como vaguada en los diferentes niveles de la atmósfera que incentivan la actividad de chubascos y lluvias durante la tarde, el paso de ondas tropicales que se mueven desde África en un rumbo hacia el oeste, cruzan el Mar Caribe próximos sobre el territorio nacional, generando también actividad de chubascos y lluvias, la influencia de bajas tropicales y también de ciclones tropicales, sobre todo con mayor incidencia en los meses de agosto, septiembre y octubre. Ya en Cuba, en las últimas jornadas, han incrementado la actividad de chubascos y lluvias en gran parte del país, principalmente en zonas del interior y sur, también con actividad de tormentas eléctricas. En las últimas 24 horas, el mayor acumulado se registró en Bahía Honda, en Artemisa, con 30 milímetros de precipitaciones, y en Jucarito, en la provincia de Granma, con 25 milímetros en las últimas 24 horas, y es que influye ya sobre Cuba una masa de aire algo más cálida y húmeda que incentivan los procesos de convección durante la tarde con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior y sur del país. En las imágenes de satélite de la mañana se aprecia muy poca nubosidad, solo algunos nublados que se incrementan desde el final de la mañana en localidades de la región occidental, donde hoy se concentrará la mayor probabilidad de lluvias. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en localidades de la región occidental, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en las regiones central y oriental. En la noche estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. El día será cálido con temperaturas máximas en la tarde entre 31 y 34 grados Celsius hasta 36 grados en la provincia de Granma, y en la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, así como desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, y la mar estará tranquila en el resto de la costa sur. En resumen, para hoy, un día cálido con algunas lluvias en la región occidental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Y este 1 de mayo, la emisora Radio Habana Cuba arriba a su aniversario 60. En conmemoración a la fecha, le fueron entregados varios reconocimientos en acto presidido por el miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, el presidente del ICRT, Alfonso Noya Martínez, y la funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Jacqueline González López, entre otros directivos de la institución. Ulises Guilarte de Nacimiento entregó el sello 80 aniversario de la fundación de la CTC al colectivo de la emisora en reconocimiento a la labor desplegada durante sus 60 años.
El Sindicato de la Cultura concedió la distinción Raúl Gómez García a trabajadores que han consagrado su vida profesional a Radio Habana, Cuba. El departamento ideológico del Comité Central del partido envió un mensaje de felicitación por el aniversario del medio. Por parte de la dirección del ICRT y de la radio cubana, también fueron entregados reconocimientos a la emisora, considerada la voz de Cuba al mundo en el éter. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Continúan los homenajes al Quinteto Criollo en la jornada de aniversario por sus 25 años. El Comité Provincial del Partido en Villa Clara y la CTC resaltaron su obra musical sostenida, mientras el gobierno provincial le entregó a Ernestina Trimiño la condición de personalidad distinguida y al Quinteto Criollo el escudo de armas de la provincia. Que con su entrega total enfrentan cualquier tarea. La décima oportuna y el verso improvisado de Tomasita Keala y Alberto Arteaga fueron los encargados de reseñar en apretada síntesis la extensa obra musical y artística del Quinteto Criollo en sus 25 años de labor cultural. Libre de penas y abruptos, flota el viento como un gol. El Comité Provincial del Partido agradeció también el acompañamiento y el compromiso de la agrupación en la vida social y política de Villa Clara. Además, la Central de Trabajadores hizo visible los aportes del quinteto en el hacer cotidiano y revolucionario del territorio. Por si fueran pocas las emociones, el gobierno provincial puso en manos del Quinteto Criollo el escudo de armas de la provincia y otorgó la condición de personalidad distinguida a Ernestina Trimiño. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dance Choreo International es el nombre del nuevo concurso de coreografía que Liz Alfonso Dance Cuba acaba de lanzar en alianza a un amplio grupo de eventos y compañías de diversos países. Los detalles fueron dados a conocer a través de una transmisión dedicada al Día Mundial de la Danza. El espacio virtual será el escenario del concurso Dance Choreo International, un certamen que llega como resultado de los saberes acumulados durante 20 ediciones del concurso coreográfico de Liz Alfonso Dance Cuba e impulsado por la situación mundial ante la pandemia de la COVID-19. A partir de lo que ha pasado durante estos últimos tiempos en los que todos estamos prácticamente en todo momento encerrados en casa, yo dije, bueno, ¿por qué no abrir el concurso a el mundo? Y empecé a hablar con amigos alrededor del mundo. Y así es como el concurso coreográfico de danza fusión de Liz Alfonso Dance Cuba se transforma en Dance Choreo International. Pero ya no solamente eso, sino que esos amigos de todas partes del mundo se convirtieron en nuestros aliados. La Fundación Flamenco Casapatas de España, Ballet Beyond Borders de Estados Unidos, la Escuela de Flamenco de Andalucía, el Conservatorio de Danza México, Empire of Dreams, el Barcelona Dance Center y la página Flamenco de Cuba se han unido a Liz Alfonso para crear un certamen dirigido a todas aquellas personas con actitudes creativas, sean profesionales o no, a partir de los 7 años de edad. Habrá espacio para todos los estilos danzarios y podrán presentarse coreografías grabadas desde el 2019 hasta la actualidad en teatros, anfiteatros, lugares de ensayo y desde casa. Todos los detalles están disponibles en la página web oficial de la compañía. El jurado y el estilo de premiación de Dance Choreo International cuenta con características muy propias. El jurado está integrado por personalidades del mundo de la danza y de las artes escénicas en general, porque lo complicado que tiene el jurado es que como todos los estilos de danza son bienvenidos, hay que dividir en cada una de las especialidades para poder ser justos. Nosotros vamos a tener que dar una calificación con una determinada puntuación y según la puntuación que tú tengas, caerás en uno de esos niveles, es decir, compites con tu capacidad de ser creativo y de abrirte la puerta para
hacer algo diferente, para demostrar que tienes algo diferente que decir a través de la coreografía. A partir del lunes 3 de mayo estarán abiertas las inscripciones a Dance Core International, una propuesta que tiene como objetivo esencial estimular la creación danzaria, especialmente en tiempos de parón cultural. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga buenas tardes y un excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti, Raúl. Y el colorido, la organización, el patriotismo y la unidad de los trabajadores cubanos primó en esta jornada durante la celebración nacional por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A pesar del complejo escenario epidemiológico, el movimiento obrero artemiseño celebró este 1 de mayo. El mausoleo de los mártires de Artemisa marcó el inicio de la conmemoración, esta vez virtual, de la histórica fecha. La entrega de las medallas Jesús Menéndez a la UPC Rigoberto Corcho y a 3 de sus trabajadores y la de proeza laboral al doctor Luis Enrique Lemus, integrante de la brigada Henry Riff, distinguieron la fiesta proletaria en Artemisa en respaldo al proyecto social que construimos. Es 1 de mayo y como toda Cuba, la provincia de Mayabeque celebró de una manera diferente. En esta oportunidad, la empresa pesquera industrial Mayabeque fue la sede de las celebraciones por los resultados productivos alcanzados durante la etapa. Ocasión para reconocer a la empresa pesquera industrial de Batabanó, la unidad empresarial de base industria, así como el Buró Sindical. Irma Mesa Portillo recibió la Orden Lázaro Peña de 3er grado por los años dedicados a las tareas del movimiento obrero. Se encontraban presentes en la actividad la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Mayabeque, Yanina de la Nueza Clich, la gobernadora Tamara Valido Benítez, Fernando Fuentes Flores, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, así como otros dirigentes. Apegados a las normas sanitarias que exige la actual situación epidemiológica, los trabajadores de servicios portuarios del Oriente y transporte celebraron este 1 de mayo. También fueron agasajados 5 dirigentes sindicales de base con más de 5 y hasta 15 años de labor ininterrumpida en el sector. De igual manera, los trabajadores del sector del turismo en la provincia festejaron este Día del Proletariado Cubano con la entrega de la condición Elpidio Sosa González a trabajadores con amplia trayectoria laboral y sostenidos resultados a nivel nacional. Aquí no faltó el entusiasmo, colorido y el compromiso de seguir siendo continuidad de nuestro proceso revolucionario en los santiagueros. La celebración en Santi Espíritus de este Día del Proletariado Mundial comenzó con la colocación de una ofrenda floral en el conjunto escultórico erigido en honor del mayor general Serafín Sánchez Valdivia, en la plaza que lleva su nombre en la cabecera provincial. Los trabajadores no acudieron a este y otros espacios públicos donde tradicionalmente se ha festejado, pero sí se sumaron al multitudinario desfile virtual que unió este 1 de mayo al movimiento sindical cubano. Y mientras las redes sociales se inundaban con las imágenes de iniciativas en barrios y centros laborales de todos los municipios, muchos espirituanos se mantuvieron en importantes labores, como las relacionadas con el enfrentamiento a la COVID-19 y la producción de alimentos. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así, con estas iniciativas y estas motivaciones se ha celebrado en cada provincia del país el Día Internacional de los Trabajadores. Un día, una celebración diferente, pero con las mismas esencias, Irma. Efectivamente. Vamos a continuación a transmitir la ceremonia efectuada en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. ¡Presenten armas!
Rodríguez. ¡Firme! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Compañeros miembros del Buró Político, del Gobierno y la Central de Trabajadores de Cuba. Compatriotas, desde esta histórica Plaza de la Revolución y ante la imagen de nuestro héroe nacional José Martí, en ocasión de celebrarse hoy 1 de mayo, el Día del Proletariado Mundial, enviamos a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país la felicitación y el saludo fraterno por su compromiso y protagónico aporte a continuar construyendo una Cuba como la patria viva, unida y victoriosa que nos legaron nuestros próceres. Los trabajadores somos conscientes que transitamos por un escenario complejo y desafiante, pero a su vez también somos portadores de la convicción que nos enseñó Fidel, que solo los que luchan, resisten y no se rinden son los que tienen derecho a triunfar. El despliegue con creatividad de múltiples iniciativas populares en comunidades y colectivos laborales es reflejo del espíritu y la responsabilidad con que los trabajadores asumimos la batalla decisiva por hacer avanzar la economía y la eficiencia que de ella se demanda. Este 1 de mayo reafirmaremos nuevamente el respaldo mayoritario de nuestro pueblo y como parte de él sus trabajadores a la inmensa obra de equidad y justicia social de la Revolución Cubana. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar
la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Con la retransmisión de este acto nacional por el Día Internacional de los Trabajadores concluye esta emisión del Noticiero del Mediodía del sábado. En este 1 de mayo reiteramos la felicitación para todos los trabajadores de nuestro país. Manténganse informados y cuídense mucho. Buenas tardes.